Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz domingo. Hoy ya es 10 de mayo. Y antes de empezar, un saludo a todas las madres. Que el Señor las bendiga y que la Virgen Santísima las bendiga también, para que sigan siendo esas madres que trabajan sin cansancio en la casa, en la calle, en fin, que trabajan por sus hijos para educarlos en la fe, para, para que vengan. Imagínense una madre bien centrada en las cosas de Dios, bien espiritual. Van a venir familias y hogares también bien espirituales. Y nosotros, padres de familia, tenemos que ayudar bastante en esa tarea, apoyar sobre todo, orar por ellas, pedir mucho al Señor para que las bendiga. Así que, sin más, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor, te doy por todas esas madres buenas que tú nos has dado y regalado, Señor. Te pido especialmente por las madres que se han quedado solas, por las madres que han estado luchando solas también, Padre bendito. Y te ruego también por las madres ya grandes, ya mayores, que todavía están en esta vida, Señor, luchando, viendo por sus hijos, por sus nietos, por todos nosotros. Te pido también por las que ya están en tu presencia, para que las recibas, Padre bendito, y las juzgues con bondad y misericordia. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, invocando el poder y la fuerza del Espíritu Santo y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, por si es primera vez que nos visitan, que nos ven, y vamos a compartir la lectura de hoy, domingo 10 de mayo. La primera lectura está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. Es una lectura que hemos visto unos días atrás, días pasados, y se trata de la estructuración de la primera iglesia después de la venida de Pentecostés, y que empieza la iglesia como a tomar forma. Y es necesario ya con tantas necesidades, sobre todo dice en la escritura, de las viudas, de los necesitados, de los pobres. Ya la iglesia los empieza a acoger también, y ellos empiezan a buscar de la iglesia una ayuda, un sustento, no solo la palabra espiritual, pero también la material. Y entonces eligen 7 diáconos, ahí lo pueden leer, y dentro de ellos está el diácono Esteban, que vimos también parte de su vida. Y es interesante porque termina esa lectura en el versículo número 7, en donde dice que muchas conversiones se están dando por la predicación de los apóstoles. Incluso dice la escritura, sacerdotes que se están convirtiendo del judaísmo hacia el nuevo camino que somos nosotros. Por la gracia de Dios, empiezan a ser seguidores de Jesús. Y después nos vamos a la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 9. Un pasaje pequeñito, corto, de lo que nos comparte la iglesia hoy, pero muy riquísimo en su contenido, porque habla de la piedra rechazada, de la roca aquella que los profetas decían va a venir una piedra angular. Una piedra angular era la que sostenía el arco. Si quitan esa piedra que es angular, se cae toda la construcción. Y esa piedra angular, por supuesto, es del Señor, pero ellos no lo entienden y la rechazan. Entonces, en lugar de volverse una piedra de sostén, de apoyo, se vuelve piedra de tropiezo en las vidas de ellos. Y nos dice más importante también San Pedro, que sobre esa piedra viva se construye el edificio, pero que nosotros participamos en la construcción de ese edificio, de esa iglesia, como piedras vivas que son agradables y que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y también dice algo muy interesantísimo, porque dice que explica que el pueblo elegido del Señor ahora ha pasado, como quien dice, las promesas y las bendiciones que venían desde antiguo han pasado a un pueblo nuevo. Y entonces hay un nuevo sacerdocio real. Cuidado, porque estaba destinado ese sacerdocio para la línea de Aarón. Ahora dice San Pedro, primer papa,
hay un nuevo sacerdocio real. Hay una, dice, hay una nación nueva, dice una nación santa. No porque seamos santos, sino es santa porque pues debe su existencia a Dios. Es por eso. Y es un pueblo adquirido. ¿Por qué? Sabemos cómo nos adquirió el Señor. Nos adquirió con su sangre. ¿Y para qué? Para que proclamemos sus maravillas, que somos testigos, porque dice que nos llamó de las tinieblas en donde estábamos, pueblo pagano, pueblo gentil, pueblo sin Dios, nos llamó de las tinieblas donde estábamos a ser un pueblo de Dios, nos llamó a su luz admirable, a su luz maravillosa. Y ahí termina la palabra de Dios, la lectura de San Pedro. El versículo 10 sería bueno que lo agregara, no está en la lectura, pero dice ahí que había una promesa en el profeta Oseas que se cumple en nosotros ahorita, que por la misericordia de Dios hemos alcanzado ser un pueblo nuevo, ser el pueblo santo, el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y luego regresamos al capítulo 14 de San Juan en el Evangelio. Volvemos a leer el capítulo 14 del 1 al 12. ¿Qué nos recuerda el Señor? Están en la última cena, después del lavatorio de los pies, y el Señor les vuelve a insistir que no se inquieten, que no tengamos miedo, que no tengan miedo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Acuérdense que la palabra de Dios no pasará. No tengan miedo, no se inquieten por nada. Y dice, que si creen en Dios, crean en mí. Nos vuelve a insistir el Señor. Nos vuelve a mencionar lo importante que Él es el camino. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos dice que Él es el camino, ¿cómo tomarlo nosotros? ¿Cómo saber? Quiere decir que hay un plan de Dios. Hay un plan, por supuesto, del Señor, de Dios Padre. Y para llegar a esa meta y conducirnos a ese plan, a esa meta final, Jesús es el camino. El Señor Jesús es la verdad. Hay que creer entonces, creer en el Señor. Crean en el Señor Jesús, crean en Dios, crean en mí. Dice, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. ¿Por qué? Porque a donde nos lleve ese camino, a donde lleguemos en ese camino, vamos a llegar y alcanzar la vida eterna, prometida por el Señor. A pesar que dentro de nosotros hay Tomases, hay que nos dicen, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer? Hay dudas dentro de nosotros. Hay Felipes también. Felipes con duda que dice, Señor, muéstranos nada más al Padre, haznos un milagro, Señor, para que yo crea. Dame esta sanación, dame esto, dame lo otro, para que yo crea y te prometo, te voy a ser fiel. No tengan miedo, sino crean. Esa es la gran invitación de hoy domingo. Palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, es Día de la Madre también. Es día para festejar a nuestras esposas y a nuestras madres, si las tiene a la mano, si las tiene todavía con usted. Piense en la fe que nosotros profesamos. Usted, hermano, hermana, yo pienso en esa fe, una herencia que obviamente yo la obtuve de mis padres. Ahora ya la vivo con fervor, con más entusiasmo, pero qué gran regalo nos dieron nuestras madres. Recordarles nada más que oren por ellas, que las bendigan, que las perdonen si tienen algo que perdonar. Y por sobre todo, si ya no están con nosotros, que las recuerden, que las honren, que les enseñen a sus hijas y a sus hijos lo mejor de sus mamás, lo mejor que podía usted hablar, decir, contar de su propia madre. Hágaselo contar, cuénteselo para que ellos sepan también de testimonio de ese amor, porque la madre también tiene un reflejo de María Santísima. Entiendo que muchas de nuestras madres tienen
tantos defectos como usted y como yo los tengo. Pero la maternidad es algo bien grande. Así es de que quiero terminar deseándoles un feliz día a la madre, bendiciendo a todas las mamás, bendiciendo a todas esas familias domésticas, esas iglesias domésticas que se están levantando en esta cuarentena. Y para ustedes que nos están viendo o que nos van a ver, que el Señor los bendiga, que los llene el día de hoy con su Espíritu Santo y que la palabra que hoy la iglesia nos propone, que la mediten, que la revisen y que la hagamos vida, que la pongamos en práctica, porque como decía don Bosco, hasta el cielo no paramos y nos vemos en el cielo. Que así sea para todos nosotros, por intercesión del Espíritu Santo de Dios, la intercesión de María Santísima y de Santa Madre Teresa de Calcuta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.